Muy buen día para todos. Continuamos con esta escuela de enseñanza acerca de la fe. Vimos nuestra primera clase, nuestra primera sesión, que fue ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? En este momento vamos a hablar cómo se puede obtener la fe. La segunda clase la dio la profeta Geraldine Venegas, que fue ¿dónde nace la fe? Vuelvo y le recuerdo, la primera la dio el apóstol Henry Camacho, que es la fe. La segunda, la profeta Geraldine Venegas, ¿dónde nace la fe? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se puede obtener la fe. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día, por tu preciosa presencia, Señor. Te doy gracias y entrego ante ti, Señor, cada persona, cada uno de los que se conectan, de los que quieren aprender, Señor, y quieren desarrollar este módulo, Señor, esta clase, Señor. Padre, que no sea solamente un conocimiento, sino que también el entendimiento al corazón, Señor, y que se pueda hacer carne esta palabra. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se puede obtener la fe? Quiero enfocarme en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la palabra: así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. De manera que lo que nos está diciendo allí Romanos es que es imposible para una persona decir que tiene fe si no oye la palabra de Dios, porque es a través del escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es oír? ¿Qué es escuchar? Si una persona cierra sus oídos, cierra totalmente su sentido del oído, no escucha nada, no va a tener el argumento, no va a tener la posibilidad de aprender y de escuchar. En este caso, lo que habla Dios, la palabra de parte de Dios. Vamos a colocar un ejemplo acerca de esta primera palabra del oír. Mateo 8, 5 al 13, vamos a hablar acerca del centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve, ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero centrarme en este primer ejemplo de Mateo 8, 5, 13. El centurión. El centurión aprovecha o está allí en una oportunidad cerca a Jesús, dice Mateo, y se acerca y le dice: tengo una situación, en mi casa hay una situación en la que necesito ayuda. Yo estoy muy segura de que el centurión no solamente había escuchado la palabra de Jesús en ese momento, o sea, allí en ese encuentro. Yo estoy segura de que el centurión había escuchado tal vez todos los milagros y todo lo que había hecho Jesús con antelación. Dice la palabra más adelante, si tienes la oportunidad si tienes la oportunidad de estudiar, que Jesús venía de hacer milagros, Jesús venía de tener encuentros con la multitud, Jesús venía de haber hecho muchas maravillas de las que el Padre le había enviado a hacer. Pero da la casualidad o llega el momento en el que se encuentra con este centurión. Al encontrarse con este hombre le ruega, se acerca a Jesús. Este hombre sabe que aquel hombre
que había dado respuesta aquí, allá, que había hecho muchos milagros, tal vez podía hacer el milagro en su casa. Pero mire lo que pasa aquí. Se acerca y le dice: Jesús, ven porque te necesito en mi casa. Ven porque necesito que de eso que tú tienes, necesito que de eso que hay en ti, necesito que de eso que está pasando allí en diferentes lugares, venga y provoque un milagro en mi casa. Pero mire lo que dice Jesús. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Jesús no le dijo: vamos de una vez. Dijo: yo iré, yo voy a ir. Yo voy a ir y voy a sanarle. Mire lo que responde el centurión. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión sabía que Jesús era la autoridad y todo el poder que había en Jesús. Pero sabe, esa situación, esa condición en la que el centurión se encontraba, no condicionó el milagro ni condicionó su fe. Él escuchó lo que Jesús le dijo. Es más, él sabía el poder y la autoridad que había en Jesús porque había escuchado y porque había tenido ese encuentro con él. Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente Jesús, con que tú lo digas, va a pasar. Entonces es aquí donde vemos que al centurión solamente le bastaba con que Jesús hablara, declarara, dijera el milagro, y esa palabra le dio fe para el milagro de su siervo. Es importante que nosotros veamos en medio de esta primera, de este primer punto, de este primer tópico que estamos hablando acerca de cómo se puede obtener la fe, que es importante que nosotros oigamos la palabra. Oír la palabra no es solamente como que entró por el canal auditivo y ya. Oír es que entre por el canal auditivo, pero que la palabra quede también sembrada en el corazón. Creerla, atesorarla, guardarla. Algo importante que podemos ver aquí con el centurión es que él creyó por otro. ¿Sabe? Este es un nivel de fe grande, porque aquí no habla de que fue el enfermo el que fue a Jesús, como en otros ejemplos de la Biblia o en otras historias que nos habla la Biblia. Aquí nos dice que él creyó porque su siervo fuera sano. Él fue para que el milagro no fuera para él, sino para otro. Él provocó ese milagro en el otro. Entonces vemos que la fe no se condiciona solamente a que la persona crea. Yo puedo creer también, yo puedo creer por la otra persona. Si mi nivel de fe es lo suficientemente grande para que en otra persona se haga el milagro se puede hacer. Y esto lo pudimos comprobar a través de esta historia del centurión. Importante y algo maravilloso que se ve en este nivel de fe y en este ejemplo que nos da la palabra, es que el centurión reconoce los niveles de autoridad. Debemos a través de la fe y también en la fe reconocer el nivel de autoridad que tiene Jesús, que por ser hijos de Dios, por ser hijos del Padre, nosotros también tenemos ese nivel de autoridad. Y en este caso o en esta historia nos habla de que el centurión creyó por su siervo. Vamos a ir a otro ejemplo. Dice Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, quienes Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud se encontraron con Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose,
mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Continuamos con otro ejemplo de oír, de escuchar. Dice el verso 47, oyendo que era Jesús. Así como en el ejemplo anterior del que hablamos de que el centurión, aquí en esta ocasión el ciego Bartimeo oyó que venía Jesús. Bartimeo era ciego, pero no sordo. Él no podía ver a Jesús, pero sí pudo oír la palabra de Dios y recibió fe por su milagro. Personas hablan, este otro ejemplo nos habla de personas que escuchan. Al escuchar esa palabra poderosa, al escuchar de ese encuentro, al saber que van a tener ese encuentro, al tener esa oportunidad de encuentro, se acercan a donde tienen que acercarse. No hay fe fuera de oír la palabra de Dios. Y esto quiero que lo tengas muy clave, muy importante en tus apuntes. Si tú no escuchas, si tú no aprendes a escuchar la palabra de Dios, es difícil y es imposible que tengas fe. ¿Por qué? Porque la palabra, lo que decíamos en el verso que leíamos anteriormente, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra nos habla de verbo. La profeta en la clase anterior nos enseñaba, nos explicaba de que la palabra es el verbo y el verbo habla del espíritu. Y es el espíritu, cuando está el espíritu, el que habla en nosotros. ¿Amén? Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz. Yo quiero que por un momento analicemos, que por un momento allí donde tú te encuentras, analices y te hagas una pregunta conmigo. Entonces, ¿qué es aquello que las personas aplican cuando van en busca de diversas fuentes para encontrar su milagro o respuesta? Muchas veces hay personas que se acercan y dicen: voy a ir aquí a que me hagan el milagro, voy a ir allí a buscar el milagro. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los impulsa a realizar esa acción, a buscar ese milagro? Voy a enseñarles o vamos a aprender algo acerca de una palabra que se llama superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición es la creencia que no tiene un fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Quiero que hagas allí donde tú te encuentras una diferencia. Una cosa es la fe, otra cosa es la superstición. Y hay muchas personas que creen: no, pero si es que yo fui, yo creí. Tú no estabas creyendo y en tu corazón no sabía que iba a suceder eso. Tú simplemente estabas atribuyéndole un poder mágico a algo que creíste que iba a suceder, pero no sucedió. La gente asume desde su propio entendimiento que ello es lo que puede cambiar sus circunstancias. La gente, por habérsele heredado una estructura de creencias de sus antepasados, asumen que los eventos de su vida pueden ser cambiados. Atribuyen el poder, atribuyen el cambio, atribuyen el milagro simplemente a la superstición. Y de hecho la palabra de Dios no nos habla de la superstición. La palabra de Dios nos habla acerca de la fe y la importancia de que nosotros, a través del oír la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, desarrollemos esta fe. Quiero leer un versículo, un ejemplo más bien, acerca de que se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Quiero que usted por favor se centre aquí en la escritura que yo le estoy compartiendo. Cuando oyó hablar, escuchó de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente, ¿cuál fuente? La fuente de su flujo de sangre, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mientras que yo estaba estudiando mientras que yo estaba leyendo esta lección, veía en esta historia de Marcos la superstición y la fe. Dice la palabra que desde hacía muchos años había sufrido mucho a causa de los médicos. Había sentido mucha afrenta y había tenido mucho dolor acerca de tener que contarle cuántos médicos oyeron acerca de su dolor, cuántos médicos oyeron acerca de su enfermedad, o cuántos baños tuvo que hacerse, o a cuántas vecinas tuvo que contarle todo lo que ella estaba pasando y sufrir a causa de esto. Pero cuando tuvo la oportunidad de escuchar y de acercarse a Jesús, ¿cuál Jesús? El que venía de hacer milagros, el que podía, aquel que la multitud estaba que apretaba, dijo: no, es aquí, es acá donde tengo que ir. Realmente ya no voy a sufrir más, realmente ya no voy a seguir. Si, yo solo sé que si me acerco a Él, si tan solo toco su manto, voy a ser sana. Entonces, durante su tiempo anterior, ella vivió en la superstición. Voy a ver si de pronto el médico sí me sana. Voy a ver si de pronto el brebaje sí me hace. Voy a pagar este médico, este curandero. Pero su vida no tenía respuesta. Pero su fe se desarrolla al oír que Jesús venía, al sentir, al saber que iba a tener ese contacto con Jesús. Entonces, es importante que nosotros aprendamos de la fe no se obtiene de la superstición. La fe se obtiene acerca de escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la lectura de su palabra. La fe no se obtiene contándole a todo el mundo nuestros problemas. Ah, sí, qué bien. Oh, qué dolor que estás, tremendo lo que tú estás viviendo. Ahí no se obtiene la fe. O de que otros vengan y te den la palmadita en el brazo y te digan, en el hombro y te digan: no importa, tú vas a salir de esta. La fe se obtiene cuando nosotros aprendemos a escuchar y a caminar en la palabra del Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos de que es esa palabra de Jesús, que es a través de la palabra de Jesús, del oír la palabra de Jesús, donde nosotros podemos obtener nuestra fe. Les doy muchas gracias por haberse conectado, por estar allí. Continúen con esta serie, continúen con este estudio acerca de la fe. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día.